vine con unos papás de la escuela de mis hijas como peregrina. Llevamos 6 horas caminando para llegar aquí. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Te puedo decir una cosa. Hoy aprendí que en México la Virgen de Guadalupe es dar, es el peregrinaje del regalo. ¿Por qué te lo digo, Paola? Porque la gente te regala por todos lados donde caminas, comida, bebida, regalos, vírgenes, pulseras, no saben ya qué darte, cómo se apoyan entre todos para apoyarnos a los peregrinos. Me siento muy orgullosa de ser mexicana y por supuesto de ser parte de esta gran fe mundial, porque la Virgen de Guadalupe mueve al mundo y mueve corazones, como hoy ha movido el mío, y yo vengo también porque se lo prometí. Ay, me voy a poner a llorar. Porque Yo aquí te abrazo y si quieres limpiar tus ojitos. Gracias. Me hizo un milagro a mí y a mi familia con mi madre. Y al yo ver el milagro de la recuperación tan rápida de la salud de mi madre en estos meses, no me queda nada más que agradecer, que darle las gracias a la Dios, a la Virgen, a Jesucristo. Así que vengo por una manda, como todos los que están aquí, y a darle gracias a Dios y a la Virgen. Muy bueno, te doy un pañuelito y sobre todo un abracito. Te amo, mamá. Y pues qué hermoso poder agradecer de esta manera y venir aquí a renovar tu fe y que hayas hecho ese recorrido y que además lo compartas con este cariño, porque esas lágrimas de fe y de agradecimiento son las que mejor describen el sentimiento y lo que representa la Virgen de Guadalupe. Así es, y los milagros que hace. Gracias, me encantó verte aquí, me encanta ver a toda esta gente aquí durmiendo y dando todo lo mejor que tienen. De verdad, qué hermosa experiencia. Si son devotos de la Virgen de Guadalupe, háganlo una vez en su vida, vale la pena, de verdad.